podemos mirar, ¿verdad? Y sigue más hablando, ¿verdad? Hacia adelante, cómo Dios, ¿verdad? Le escribe, ¿verdad? Le prescribe al pueblo de Israel, le pone estatuto, le pone mandamiento, ¿verdad? Le establece, ¿verdad? Los mandamientos, le establece lo que Dios quiere mirar, ¿verdad? Hacia el pueblo de Israel, como le dice, ¿sabes qué? Si tú obedeces en todo lo que yo te mande, ¿verdad? En todo lo que yo te digo, tú serás, ¿verdad? Un pueblo fuerte, tú serás, ¿verdad? Un pueblo bendecido, tú serás un pueblo, ¿verdad? Que mi nombre estará ahí siempre, ¿verdad? Como Dios le empieza a decir al pueblo de Israel, empieza a decir, ¿verdad? Que si él es un pueblo obediente, que si está atenta a la voz de Jehová, ¿verdad? Y hace todo lo que Dios le dice, ¿verdad? Los mandamientos, le empieza a decir, le empieza a declarar las bendiciones que vendrán. Podemos mirar que le empieza Dios a hablar, ¿verdad? De la bendición espiritual, de la bendición física, que no solamente a ellos le alcanzarán, sino que a sus generaciones. Como empezamos a mirar que aún le da promesa de vida, ¿verdad? Como le da promesa que aún a sus enemigos hará caer. Y yo creo que aún, ¿verdad? Estas bendiciones no solamente eran para el pueblo de Israel, sino hoy podemos decir que aún es para estos mandamientos, aún hoy es para nosotros, porque en un tiempo, ¿verdad? En un tiempo, ¿verdad? Estos mandamientos fue para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Porque el pueblo de Israel, por un otro motivo, ¿verdad? Siempre se querían desviar de los caminos de Dios, siempre querían ir, ¿verdad? Hacia otros dioses, ¿verdad? Adorar a otras cosas, ¿verdad? Era un pueblo, ¿verdad? En pocas palabras, un pueblo, ¿verdad? De duro entendimiento, que no podía entender, ¿verdad? Y Dios tuvo que poner estatuto, ¿verdad? Dios tuvo que poner reglas, Dios tuvo que poner mandamientos, ¿verdad? Pero encima de los mandamientos también Dios puso, ok, si tú eres un pueblo obediente, yo también voy a bendecirte, yo también te voy a prosperar, yo también, ¿verdad? Voy a pelear, ¿verdad? Por ti, yo estaré contigo. Y podemos mirar cómo Dios le empieza a declarar, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Y aún miramos que dice, ¿verdad? Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Que Él les ha dado a entender que benditos serán sus generaciones. Y yo creo que en este tiempo, ¿verdad? Dios busca gente obediente. Y tal vez decir, hermana, pero es que cuesta ser obediente. No es que cueste, simplemente está en la disposición de nuestro corazón. Porque la obediencia es una virtud, hermano, que nosotros como ser humano, como cristianos, tenemos que tener. Porque la obediencia es la virtud que nos ayuda a descubrir, ¿verdad? La verdad, amén. Ser obediente, amén. Ser obediente, hermano, no es que, soy obediente. No, ser obediente es algo que yo creo que cuando nosotros amamos a Dios, cuando amamos a Dios, conocemos la verdad de la palabra, eso nos hace ser obediente. El amor que tenemos hacia Dios nos hace ser obediente. Porque hay mucha gente desobediente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está en ellos. Cuando el amor de Dios no está en la persona, la gente son rebeldes, la gente son contestones, ¿verdad? La gente le cuesta obedecer. Pero cuando nosotros, hermano, conocemos a Dios, somos gente obediente, créeme que las promesas que Dios le da a Israel, esas promesas vienen para nosotros, siempre y cuando, hermano, nosotros seamos obedientes. ¿Obediente a qué, hermano? Obediente a su palabra. Obediente a qué, hermano? Obediente a que nos partemos del pecado. Obediente a qué, hermano, que nos partemos de la mentira. Cuando tal vez Dios te dice, sabes que apártate, aléjate de las malas influencias, apártate del pecado, apártate de aquel hombre, de la mujer, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces hacemos todo lo contrario. Se nos dice, ¿sabes qué, hermano fulano de tal? Apártate, saca pie de ese lugar. Y nosotros, ¿qué decimos? Sí, amén, amén, vamos a sacar pie. Pero, ¿qué pasa?
no lo hacemos. Y cuando nosotros no lo hacemos, hermano, estamos en desobediencia. Y por eso muchas veces miramos hijos fracasados, matrimonios fracasados, miramos miseria, miramos pobreza, miramos escasez, miramos tanta basura en el hogar. ¿Por qué? Porque hay hombres, mujeres que no son obedientes a la palabra, que no son obedientes al consejo, que no son obedientes a la instrucción. Cuando se te da una instrucción de parte de Dios y Dios te dice, ¿sabes qué? Apártate de todo eso. ¿Sabes qué? Deja lo malo, deja la mentira, deja tu fornicación, deja el adulterio, deja el alcohol, la droga. Y se te da el consejo, la instrucción. ¿Y qué decimos? Sí, amén, lo vamos a hacer. Sí, amén, vamos a apartarnos. Pero pasa el tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, volvemos a lo mismo. Y a veces, muchas veces, nos preguntamos y decimos, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué mi vida no prospera? ¿Por qué a mis hijos siempre los miro fracasados? ¿Por qué nunca prospero mi finanza? ¿Por qué la miseria me alcanza? ¿Por qué? Porque estás en desobediencia. Y Dios no va a bendecir a una gente de desobediencia, porque la desobediencia es pecado. Miramos la historia de Saúl, hermano. Cómo después de que Dios, escucha bien, después de que Dios lo tomó cuando Saúl no era nadie, dice la palabra. Él no venía del linaje de rey. Él no venía del linaje de gente importante. Él lo tomó de entre las ovejas, lo tomó, lo puso como rey. Pero algo importante, ¿verdad? Que como su corazón se fue corrompiendo. Como su corazón se fue corrompiendo por las avaricias, se fue corrompiendo por el pecado, y un pecado lo llevó a la desobediencia. Después de tenerlo todo, después de ser el rey, ¿qué vino a hacer? A perder todo. Su reinado perdió su dinastía, se podrá decir, ¿verdad? Sus hijos, ¿verdad? Fue destronado, ¿verdad? Su generación, ¿qué pasó? No se contó más, porque por una desobediencia. Y créeme, si tú eres un padre que no estás escuchando y tal vez estás en una iglesia y no te has querido afirmar, tienes un pie adentro, un pie afuera, y Dios te ha dicho, afirma tus pasos, afirma tus pies, afírmate en mi camino, y tú estás jugando con el pecado, esa desobediencia va a traer consecuencias, porque tu desobediencia no solamente te va a afectar a ti, afectarán a tus generaciones. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Lo que él hizo afectó a sus generaciones, porque por una desobediencia. Entonces, que no te pase como el rey Saúl. Tal vez lo tienes todo. Tal vez dice, yo tengo riqueza, tengo carros, tengo casa, tengo esto, tengo el otro. Nada me falta, pero te falta ser obediente. Te falta ser una gente humilde, reconocer que necesitas a Dios, reconocer que tu desobediencia, tu altivez, tu orgullo te va a llevar a un fracaso, te va a llevar a una derrota, te va a llevar a una destrucción. Y no solamente eso, te va a llevar a que tus hijos el día de mañana estén pagando los platos rotos por una desobediencia tuya. Entonces, en esta mañana, ¿verdad? Pidámonos al Señor, Dios, dame ese corazón obediente, dame ese corazón que sea obediente, porque cuando hay un corazón obediente, un corazón que es obediente al Señor, podemos mirar la bendición, podemos mirar cómo Dios nos hace gente bendecida. No solamente te podré hablar en lo espiritual, no solamente en lo físico, sino en todas las áreas. Amén, porque muchas veces podemos decir, Señor, ¿por qué estoy viviendo así, Señor? Mi casa, patas para arriba, Señor, mi hogar destruido, porque yo nunca he mirado en mis hijos que se levanten, mi esposo, porque ¿cómo tú has vivido? ¿Cómo tú has vivido delante de Dios? ¿Cómo tú has vivido? ¿Eres obediente? ¿Eres obediente tal vez nomás a la persona que tienes enfrente, pero a Dios? Dice la palabra que Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser. Dios escudriña lo más íntimo de nosotros. Y Él conoce cada pensamiento. Y Él conoce cada situación, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?
Dile al Señor: Dios, ayúdame a ser obediente. Ayúdame a obedecerte. Si en algo, Señor, no te he sido obediente, ayúdame, Señor. Porque yo no quiero el día de mañana, por mi desobediencia, llevar entre mis patas a mi próxima generación. ¿Por qué Dios le hablaba al pueblo de Israel todo esto? Porque Dios sabía que a través de ellos iba a venir una generación. Iba a venir una generación, ¿verdad? Que si ellos no ponían en práctica la generación a la que Dios le estaba hablando, si ellos no ponían en práctica, no obedecían, las próximas generaciones que venían, se la iba a llevar entre las patas. Por eso hay que decirle al Señor: ayúdame, Señor, porque yo sé que si yo soy obediente, Señor, ¿verdad? Yo seré una persona bendecida, como dice la palabra. Dice: bendito serás en tu entrar y tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Y muchas veces, hermano, gente salen de sus casas con el temor. No con el temor, ¿verdad? Sino con el miedo. ¿Será que voy a regresar hoy a mi casa? ¿Será que me irá ahí bien? ¿Será que eso? ¿Será que el otro? ¿Por qué no salen confiados? Porque cuando una persona vive en desobediencia, siempre anda con miedo. Siempre anda escondida, siempre anda con eso de que mira ir bien o mira ir mal, ¿cómo mira este día? Pero cuando una persona es obediente, la persona está confiada, está segura que ese día que él va a salir, que ese día que él va a ir a un lugar, no va a salir así todo turbadillo, sino va a decir: ¿sabes qué? Mi confianza es Jehová, mi esperanza es Jehová. Porque la obediencia, hermano, te lleva a una confianza hacia con Dios. La obediencia que tú tienes te lleva a una relación con Dios. La obediencia te lleva a una humillación, a que decir: ¿sabes qué, Señor? En esta mañana, Señor, yo voy a salir, Señor, pero yo estoy confiada, Señor, que así como salga de mi hogar, Señor, volveré, Señor, a tu casa, volveré a mi casa, Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno es obediente tiene la confianza que Dios está con uno. Pero una persona que es desobediente anda con el miedo, anda con la desesperación, anda con la turbación, anda de que, ¿será que mira ahí viene en este día? ¿Será que mira ahí mal en este día? Anda turbado, porque la desobediencia, hermano, recuerda que es un pecado de rebelión. Y créeme, por eso, si tú has mirado, podemos mirar personajes de la Biblia, ¿verdad? Cómo fueron personas desobedientes, reyes de la Biblia, cómo fueron desobedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas personas que Dios le dio oportunidad de levantarse como reyes, como sacerdotes, ¿verdad? De levantarse, ¿verdad? Pero miramos en varios pasajes bíblicos cómo la desobediencia ha llevado al fracaso al ser humano, cómo la desobediencia ha llevado a la ruina. Y muchas veces miramos personas en las calles, drogadictos, homosexual, familia destruida, hijos en las calles. Miramos prostituta, miramos homosexual. Ellos llegan a este punto, pero no por las actitudes que ellos tomaron, sino fue por padres, por generaciones que no obedecieron a ser personas obedientes. Porque yo creo que todas las personas que miramos allá, jóvenes perdidos, adultos perdidos, son el fruto de la desobediencia. Son el fruto de un consejo. Son el fruto de un consejo que fueron desobedientes. Tal vez a sus padres los aconsejaron. Tal vez sus padres tuvieron una iglesia cristiana, se les instruyó, se les aconsejó. Pero muchas veces cuando nosotros somos desobedientes, tal vez el fruto de tu desobediencia no se va a mirar en el momento. Pero después pasa el tiempo y miramos la cosecha de la desobediencia. Miramos que hijos se pierden. Miramos matrimonios que se pierden. Miramos matrimonios destruidos, el hombre con una mujer, la mujer con otro hombre, o el hombre con otro hombre y la mujer con otra mujer. Los cables cruzados. ¿Por qué? Por la desobediencia.
La desobediencia te lleva a un fracaso, pero la obediencia te lleva a la bendición. La obediencia te lleva ¿a qué? A la victoria. Por eso es muy importante, como habla, y vamos ahí a leer, ¿verdad? En Primera de Juan 3:22, ¿qué es lo que habla Primera de Juan 3:22, ¿verdad? Y podemos mirar que Dios y hay muchos versículos donde nos hablan acerca de la desobediencia, como, ¿verdad? La desobediencia es algo, se podrá decir, ¿verdad? Ser obediente es fácil. No, muchas veces la gente le cuesta ser obediente y por eso viven como viven, en fracaso, en derrota. Pero vamos a mirar en Primera de Juan 3:22 lo que dice Primera de Juan. Dice: y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Cuando tú eres obediente hacia con Dios y tú eres una persona temerosa de Dios, una persona que tú le agradas a Dios, que todo lo que tú le pidas a Dios, ¿qué dice? Que tenemos como te decía hace un rato, cuando tú eres obediente, tú tienes la confianza que lo que tú le pidas al Señor, Dios te lo va a dar. ¿Sabes por qué? Porque Dios mira tu corazón obediente. Y ahí donde vienen los beneficios que hace cuando nosotros somos obedientes. Dice: y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables ante él. ¿Qué es lo que tú le pides a Dios? Dios, guarda a mis hijos. Como habla en Deuteronomio 28:1, que Dios derrotará ¿qué? A tus enemigos cuando tú eres obediente. Cuando tú oras, tal vez el diablo está a punto de atacar a tus hijos, tal vez el diablo está a punto de destruir tu matrimonio, pero tú comienzas a orar: Señor, te pido que guardes, que protejas. Es donde viene ¿qué? La protección, la cobertura hacia nuestro hogar, la cobertura hacia nuestra finanza, la cobertura hacia nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en un corazón obediente. Dios se deleita en lo que tú le estás pidiendo. Y Dios dice: ok, ¿por qué no voy a poner la cobertura sobre esta mujer, sobre este hombre que él se deleita en obedecerme y su corazón me agrada? Que es cuando Dios trae esa protección, amén. Y podemos mirar aún, ¿verdad? En Deuteronomio 5:33, ¿verdad? Aún la obediencia, hermano, es una de las llaves, hermanos, que desata la bendición de Dios. Si tú dices: yo tengo mucha necesidad y yo le oro a Dios y Dios no me contesta, no es porque Dios no te quiera contestar, no es porque Dios sea un Dios sordo, un Dios que no escucha. Dios escucha nuestra oración, pero ¿cómo eres tú delante de Dios? ¿Tú escuchas lo que Dios te dice? Porque muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, cuando Dios te dice: apártate, afírmate, ¿te has afirmado? ¿Te has entregado a Dios? Y aquí dice en Deuteronomio 5:33: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Que dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Y cuál es el camino que Dios nos ha mandado? El camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de Él. Cuando nosotros, y podemos mirar otros de los beneficios, cuando nosotros nos afirmamos en un camino que a Dios le agrada, que es el camino de la verdad, que es el camino de la justicia, el camino de Dios, nos da otro de los beneficios, nos da cobertura. Otro de los beneficios que Dios nos da: larga vida. Dios nos da larga vida. ¿En qué? Que aunque venga mortandad, que aunque venga peste, que aunque venga lo que venga, que aunque el diablo te quiera atacar, Dios te guarda, te protege de tus enemigos. Pero dice que ¿qué? Dios te da larga vida. Cuando tú eres una persona obediente, cuando tú eres una persona
temerosa de Dios. Y podemos mirar, ¿verdad? Como habla en Deuteronomio 28:1. Nosotros somos personas, ¿verdad? Bendecida. Y uno de los beneficios que aún, ¿verdad? Dios nos hace guardar, ¿verdad? Dios nos bendice, ¿verdad? En nuestra finanza, ¿verdad? Nuestros hijos, ¿verdad? Y créeme que cada una de las cosas que aún nosotros, ¿verdad? Como te decía, de los beneficios, ¿verdad? Que aún la oración que tú hagas delante del Señor, no importando si sea oración pequeñita, sea oración grande, Dios escucha. Porque esa es la confianza que tenemos, como habla, ¿verdad? En el versículo dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar, ¿qué? Oportuno socorro. Cuando tú eres una persona obediente, tú tienes la confianza que tú te acercas a tu Padre y tú le dices, ¿sabes qué, papito? ¿Sabes qué, Dios? ¿Sabes qué esto? Vengo ante ti, ante tu trono, Señor, porque tengo la confianza. Y Dios nunca va a rechazar tu oración. ¿Sabes por qué? Porque dice, ella es mi hija. Ella me sabe obedecer. Ella me sabe entregar lo mejor de ella. Ella es una persona que yo le digo, haz esto y lo hace. Y es lo que Dios le agrada. Dios quiere que tengamos un corazón obediente, que nos apartemos, que nos alejemos de lo que es el pecado, que le agrademos a Él, que lo podamos bendecir, ¿verdad? Entonces yo creo que hay muchos beneficios, hermano, ¿verdad? Que Dios nos da a través de nuestra obediencia, ¿verdad? Y solamente quiero dejarte esto, que la obediencia es la llave que desata la bendición. Si tú quieres ser una persona bendecida espiritualmente, prosperada espiritualmente y físicamente, recuerda que en la obediencia está la bendición, que en la obediencia es la llave para desatar la bendición. Dios nunca va a bendecir a gente desobediente. Dios nunca va a bendecir a gente rebelde. Dios bendice a aquellos que le son obedientes. En lo más mínimo, en lo más grande, Dios los bendice. Amén. Así que en esta mañana, ¿verdad? Quiero dejarte con eso, ¿verdad? Que agarre, atesore la palabra. Que Dios, ¿verdad? Tiene algo muy especial para tu vida. Que el Señor te bendiga.